Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora a las 7:35, ¿ya? Vamos, ya. Entonces, en la clase pasada estamos viendo el tema de los diferentes métodos geofísicos y donde hablemos acerca de los métodos que están solamente para investigar como las estructuras internas de la Tierra y algunos que aplicamos para prospección de diferentes recursos y también diferentes fenómenos también. Entonces, en este sentido, hay dos líneas principales de geofísica que uno tiene que ver más bien con la investigación básica, lo que llamamos como geofísica pura, como la ciencia pura que dedica más bien en generar conocimiento, ¿ya? Y el otro lado hay la geofísica que es aplicada, donde veamos el tema más bien de la prospección y que puede ser de diferentes recursos y también puede ser algunos usos que tienen que ver con, por ejemplo, detectar ciertos problemas, como por ejemplo algunas minas subterráneas que han quedado en tiempo. Por ejemplo, si uno va al norte de Chile, por ejemplo, en Copiapó y cerca en Tierra Amarilla, por ejemplo, hay muchos túneles que son antiguos, que no están mapeados. Y entonces muchas veces hay posibilidades de socavones, ese tipo de cosas. Entonces se puede aplicar ese tipo de conocimiento de la geofísica y que igual se aplican en diferentes áreas, incluyendo en arqueología también, ¿ya? Para buscar artefactos y también estructuras que también son antiguas en ese caso. Bien, y ahora, por ejemplo, en las construcciones de túneles, como estamos viendo ahora en diferentes partes de la ciudad y de la región metropolitana, que están excavando y están encontrando diferentes tipos de los artefactos, ¿ya? Y ese tipo de las cosas igual se puede detectar antes de excavarlos, ¿ya? Entonces, ese también hay, ¿por qué lo podemos detectar? Porque vamos a ver ciertas propiedades, ciertos tipos de los fenómenos que son anómalos, ¿no? Porque si veamos la búsqueda de un cierto tipo de material que tiene una densidad distinta, que tiene un carácter magnético distinto, ese tipo de la diferencia, lo que resalta, igual lo podemos observar y lo que podemos encontrar en este sentido. Bien, entonces, en ese sentido, vimos dos tipos de las líneas de la geofísica y estas dos líneas tienen que estudiar obviamente con los mismos principios básicos, ¿ya? Porque no se cambian ni los diferentes conceptos, diferentes principios que se maneja, por ejemplo, en caso de la sismología o en caso de geomagnetismo, en caso de los diferentes métodos magnemétricos, los principios de la física y matemática, lo que aplicamos, van a ser igual, ¿ya? Y entonces, por eso mismo, si usted vieron en la clase pasada un listado como ejemplo, porque puede ser un listado más grande que le aparece, que podemos ocupar diferentes propiedades, diferentes tipos de los fenómenos físicos que usted ya han estudiado en diferentes ramos básicos de la ingeniería, que se puede aplicar en diferentes tipos de los usos. ¿Y cuál método hay que ocupar? Eso va a depender a propósito, ¿ya? Por ejemplo, si ocupamos el método gravimétrico, ¿en qué tipo de caso vamos a ocupar? Donde hay el tema de la densidad. Lo que es detrás de gravimetría, hay que ser parámetros que nosotros tenemos que aplicarlo. Por eso ocupan en caso de la exploración, por ejemplo, de petróleo, ¿ya? En caso de la geotermia, donde ahora en caso de la explotación de litio, por ejemplo, en tema de detección de diferentes capas
de las salmueras que tienen diferentes densidades y ahí también se puede aplicar, ¿ya? Entonces hay diferentes métodos que uno ocupa, ¿ya? Y además hay otro concepto que siempre hay que también tenerlo en cuenta, que debe ser un factor económico también, porque no todos los métodos tienen un costo económico igual, ¿ya? Entonces, ¿para qué propósito estamos ocupando? Entonces, y también hay otra cosa que igual hay que considerar, aparte del costo, hasta qué nivel de certeza necesitamos la información. Si para mí una información solamente cualitativa me sirve, ¿por qué va a ir a hacer una investigación que va a ser bien exacta, bien cuantitativa, con número exacto? ¿Ya? Entonces, ese tipo de las cosas que también hay que tener en consideración. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ocupa, por ejemplo, este tipo de los métodos y cuando hablamos de de los métodos geofísicos. Sí, por ejemplo, ahora hay un ejemplo de la aplicación en minería. Ustedes deberían haber escuchado, si no han trabajado exactamente, que es lo que necesitamos para cualquier tipo de proyectos mineros, obviamente desde la etapa de descubrimiento de un recurso, después hay que ver estimación de recursos y esa estimación va a necesitar que debemos saber los límites de hasta dónde y en qué forma y con qué volumen, con qué área superficial se encuentra, ¿no? Entonces, una figura tres dimensionales tenemos que tener en presente. Y eso lo hagamos mediante uso de diferentes tipos de programas como Vulkan, Leapfrog, por ejemplo. Hay otro que se llama Studio RM, por ejemplo. De diferentes marcas, tiene diferentes, o diferentes empresas, tiene diferentes programas de modelamiento que uno ocupa y eso va a depender de mucho y cuál es lo que uno le conviene en términos de precio, en términos de la facilidad de uso y también en términos de la aplicación. Porque hay ciertos de esos programas están para cierto tipo de recursos. Por ejemplo, un software que está por ejemplo, que no se escucha mucho aquí en Chile, por ejemplo, Petrel, por ejemplo, un software que ocupamos en caso de reserva o recursos de los petróleos, por ejemplo. Es un software que se ocupa mucho en diferentes partes del mundo, pero aquí no ni se escucha mucho, ¿no? Entonces eso depende también a dónde uno se aplica en ese caso. Bien, entonces cuando vamos a ir a una campaña, por ejemplo, tenemos que hacer de la prospección geofísica de un yacimiento, eh, por ejemplo, un mineral, un tipo de elementos que tiene una concentración anómala. Eso es lo que vamos a buscar. Por ejemplo, si tengo que hacer la búsqueda de un mineral que contiene, por ejemplo, cobre, por ejemplo. En ese caso tengo que buscar ese tipo de los minerales que tiene una concentración que sea económicamente explotable, ¿cierto? Entonces eso lo definimos como una leyes, por ejemplo. Leyes significa la concentración de cierto tipo de los elementos que estamos buscando. Y para eso tenemos que pasar por las diferentes etapas, que va a comenzar no desde la geofísica, pero simplemente con un levantamiento geológico, ¿ya? Donde simplemente un geólogo con martillo, con brújula y vincha, ese tipo de las cosas bien básicas, va a ir a buscar la zona de alteración, cierta estructura que favorece, por ejemplo, la ubicación de un yacimiento, ¿ya? Nunca va a encontrar algo
con suerte puede encontrar cierto tipo de la evidencia directa, pero va a indicar, encontrar cierto tipo de indicaciones, por ejemplo, las zonas de alteración, que no exactamente son la zona mineralizada, pero son la indicación de que están cerca de una zona mineralizada, porque la formación de ese tipo de yacimiento involucran varios tipos de procesos y todos los procesos no se expresan de la misma forma en términos de su ubicación, porque ciertos minerales pueden estar ubicadas, por ejemplo, por la estructura, por ejemplo, una grieta, una falla, por ejemplo, eh, por las vetas está controlada por una estructura. Ese tipo de la información previa tenemos que levantar mediante los diferentes estudios en terreno. Una vez que tenemos la idea, ahí vamos a ir a elegir ciertos tipos de los métodos geofísicos. Y ahí le dije, eso va a depender qué tipo de método va a ser útil. Por ejemplo, tengo que buscar, por ejemplo, un yacimiento de hierro, por ejemplo. Entonces, para mí va a favorecer utilizar un método que tiene que ver ¿con qué? Por ejemplo, una propiedad magnética. Entonces, un método magnemétrico, por ejemplo, me va a servir mucho que otros métodos en ese caso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de la información. También en los diferentes yacimientos puede ser que está muy pesada, eso significa que tiene diámetro, densidad muy alta. En ese caso hay que ocupar, por ejemplo, eh, este método que donde la densidad o peso de los minerales son mucho más en ese caso, ¿ya? Ese tipo de la anomalía, eso lo llamamos anomalía, ¿sí? ¿Ya? Anomalía es muy importante porque lo que nosotros vamos a buscar son las anomalías, por ejemplo, en términos de que algo está más magnético o menos magnético, algo está más denso, menos denso, ¿ya? Entonces ese tipo de la variación desde un valor general lo que encontramos en cierta área. Esa anomalía, por ejemplo, en caso de eh, geotermia, por ejemplo, si estamos buscando un reservorio geotérmico, la anomalía en ese caso va a ser la de la temperatura, que vamos a encontrar más temperatura que lo que esperamos en cierto sector, en cierta área en este caso, ¿ya? Entonces, ese tipo de la ecuación de anomalía es muy importante. Eso es el criterio que siempre en cualquier método geofísico vamos a ocupar, ¿ya? Y como le dije, que en caso de... Profe, profe, una consulta y ¿de qué otra manera se puede eh, como representar una anomalía en estos casos, además de la temperatura? No, por ejemplo, como le comenté recién, por ejemplo, si estoy buscando, por ejemplo, un yacimiento de hierro, y como usted sabe, hierro es un material que es magnético, puede ser Ujú. paramagnético o puede ser, por ejemplo, tiene una susceptibilidad magnética muy alta, ¿cierto? Entonces, eh, un método que detecta ese tipo de los materiales magnéticos me va a servir. Entonces, esto va a dar anomalía porque donde va a estar hierro, va a ser más magnético, donde hierro no va a estar o va a ser menos concentración, la respuesta de magnetometro va a ser baja en este caso. Entonces, en este caso fue el, anomalía va a ser magnética en ese caso. Y el otro Ya, caso, por ejemplo, en caso de método sísmico, por ejemplo, que puede ser aquí, porque puede ser la velocidad de las ondas, cómo son realmente, son más rápido, menos rápido, eso va a indicar qué tipo de la densidad lo tenemos. Y además, por ejemplo, si estoy utilizando métodos eléctricos, si corriente, si pasan más rápido o menos rápido, y por ejemplo la conductividad es alta, baja, eso es otro tipo de anomalía, puede ser de la resistividad o
de la conductividad en ese caso, ¿ya? Entonces, en todos los métodos que había nombrado, que comúnmente ocupamos, vamos a buscar la anomalía correspondiente en ese caso, ¿ya? Eso es como la primera regla, la cosa más fundamental. Como en inglés dice como thumb rule, ya, entonces eso es lo que ocupamos en cualquier tipo de los métodos geofísicos. Bien, entonces, primero, como tal como le dije acá, ahí dice un método geofísico, ocupamos una sigla como MG en ese caso para solamente notificar, no es una sigla estándar en ese caso. Entonces vamos a escoger cuál es la propiedad física, lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces esa propiedad tiene que ser, como le dije, más que otros materiales que está en tu vecindad en ese caso, ¿ya? Tiene que ser distintas, puede ser baja, alta, lo que sea realmente, dependiente a material que estamos buscando. Anomalía no significa que es solamente alta, puede ser baja también, tiene que ser anómala, distinta, ¿no? Eso es lo que tiene que considerar. Y esa propiedad, tal como le dije recién, puede ser la conductividad o resistividad, que es la palabra puesta en ese caso, o puede ser socioutilidad magnética. Si hay un imán, lo atrae o no, ese tipo de propiedad también puede ser uno de los criterios, o puede ser de la densidad, que está más pesado o menos pesado, porque la densidad se refleja en peso, ¿no? Porque con el mismo volumen, la cosa que son más densa va a ser más pesada, menos densa va a ser menos pesada. Entonces, con ese criterio, porque no en materiales que están en su lugar, en la roca o cualquier material terrestre, usted no lo puede pesar, ¿no? Directamente. Entonces, para eso tiene que sacarlo. Por eso es más fácil a medir la densidad que su peso, ¿ya? Por eso este método geofísico, que lo llamamos gravimetría, ocupa este método de la densidad. Pero como le comenté recién, en caso de método sísmico, igual básicamente ocupa la densidad misma, porque ahí la variación de la velocidad de la onda sísmica depende básicamente a la densidad y también variación de la densidad de un material al otro. Pero como le comenté, otra cosa, la consideración económica. Por ejemplo, el método geofísico, gravimetría, sale mucho más barato que método sísmico en ese caso, ¿ya? Entonces, esas son las cosas, y dentro del método sísmico hay otro método que se llama microsísmico, donde hay detección de las ondas sísmicas que tiene la velocidad mucho más bajas en ese caso, porque usted no puede generar un terremoto para detectar un sismo que va a propagar de forma muy rápida. Usted va a crear cierta vibración y lo que va a detectar, y además no tiene que detectar a nivel regional una cosa, tiene que hacer la medición en un área bien acotada, porque en una propiedad minera, una cosa por ahí, ¿cierto? Entonces la precisión tiene que ser mucho más alta en ese caso. Entonces, dentro de los métodos geofísicos hay un método que se llama microsísmico. Ese tipo de métodos son aún más caros, ¿ya? Por eso le comenté que la selección de los métodos geofísicos va a depender a consideraciones económicas y propósito, y también alcance, porque alcance, como le comenté, que puede ser que necesito la información exacta, pero en caso de otro proyecto, tal vez la información simplemente cualitativa o comparativa sirve. Uno está más denso, otro está menos denso, eso me sirve igual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué voy a necesitar a medir la densidad de este otro si me sirve simplemente que cuál es más denso, cuál es menos denso? Entonces, ese tipo de las cosas
igual viene con la experiencia, con tiempo, y por eso hay que considerarlo estos aspectos en diferentes proyectos. Bien, y ahora vamos a ver algunas diferencias en diferentes métodos con otros criterios, por ejemplo. Aquí aparecen tres términos que están en rojo y esos, ¿cómo distingue? Eso va a ser más fácil a entender con los ejemplos. Por ejemplo, los métodos estático, dinámico. Esas dos palabras son fáciles a entender, ¿cierto? Estático significa que algo que está estático, que está, no sé, se mueve, no sé, se cambia, está, entre comillas, fijo, ¿cierto? El otro está variándose, ¿cierto? En el otro caso, los valores van a seguir variando como sigamos a medir. Entonces, si el valor de aceleración de gravedad en este lugar es tanto, eso va a ser fijo. Eso no va a ir cambiando si mido ahora o si mido en la mañana o en la tarde. Ese tipo de valores no se cambian. Tampoco en caso de los valores, por ejemplo, en caso de magnetismo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tan magnético es? Va a ser lo mismo, eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces, este tipo de criterio, igual uno tiene que ocupar y tiene que considerarlo muy bien, ¿ya? Entonces, eso es un método. Y entonces, ¿cuáles serán los métodos en este caso? Métodos magnéticos o magnetométricos, porque magnetometría es otra palabra que ocupamos para el mismo, ¿ya? Son sinónimos, ¿ya? Método magnético y magnetometría son lo mismo, ¿ya? Entonces, uno dice eso, tal como usted va a escuchar en algunas partes, va a decir método gravimétrico. Vamos a escuchar la método gravitacional. Todos son sinónimos, ¿ya? Entonces no se confunde que son métodos distintos. Y luego, cuando hablo de dinámico, esos son donde, entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a necesitar cuando ocupamos los parámetros que siguen cambiando sus valores con tiempo? Entonces, en este caso, no solamente una medición nos va a servir, ¿cierto? Vamos a necesitar varias mediciones y también en varios lugares y varios, por ejemplo, instantes de tiempo en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, en caso de la onda sísmica. Entonces, si fue una vibración por acá que está generando las ondas, tal como se genera en eventos sísmicos, ese movimiento de la vibración no va a ser solamente un pulso, va a tener varios pulsos, ¿cierto? Y esos pulsos van a crear diferentes ondas y las ondas, ahí mismo, como le había dicho en la clase anterior, ondas primarias, secundarias, eso van a tener diferentes velocidades, porque las ondas primarias va a pasar por solamente los medios que son sólidos, ¿cierto? Porque las ondas secundarias, por ejemplo, va a tener otros tramos, otros trayectos y va a demorar más en ese caso y va a depender a la densidad, cómo está variando, cuál es la densidad. Entonces, vamos a tener un montón de factores. Por eso, simplemente haciendo una comparación entre estos dos métodos, usted puede tener los valores que usted tiene que medir en primer método, el segundo método. El segundo es mucho más complejo, ¿cierto? Y también va a necesitar mucho más tratamiento de los datos, procesamiento
para eso, ¿cierto? Entonces, obviamente, los métodos que aparecen en el segundo campo, segunda categoría ahí, de los dinámicos, van a ser mucho más caros, ¿no? En comparación con el primer método. Por eso le dije que los métodos magnetométricos, como magnetometría, gravimetría, esos son los métodos relativamente más baratos, ¿ya? Entonces una campaña de estos van a costar mucho menos que lo que aparecen en segundo caso, en este caso. Después viene un método que dice relajación. Entonces, ¿qué significa relajación? Entonces, eso es algo que está intermedio, porque el primer método, que es puro estático, el segundo es donde varios valores están variándose todo el momento, ¿cierto? En otro caso, dice relajación. Entonces, tal como dice la palabra y como se suena, hay que relajarse. Eso significa que hay que dejar a pasar tiempo, de ahí hace las mediciones en este caso, ¿ya? Entonces, hay que esperar para sacar las mediciones en ciertos intervalos, ¿cierto? Entonces, ese otro método, por ejemplo, en caso de algunos estudios, por ejemplo, isoestático, por ejemplo, de la variación, por ejemplo, de las balances, para ese tipo de los casos, la medición es hay que realizar en diferentes instancias de tiempo. En algunos casos puede ser diferentes meses, años, años, por ejemplo, para estudio más continuo. El otro es como potencial iónico. Por ejemplo, en este tipo de método, cuando se genera, por ejemplo, la electricidad, lo que es espontánea realmente, ese tipo de las cosas que también va a tomar su tiempo para diferentes pulsos, ¿ya? Entonces, en estos dos casos, si hagamos los estudios que son de más bien de largo plazo con las mediciones en diferentes instancias en ese caso. Bien, Profe, entonces, tengo una duda con el método de relajación, perdón. sí, ¿En qué situaciones podría usarse este método? Por ejemplo, como sí, en... como le dije, un ejemplo que era de isostasia. Isostasia es como, por ejemplo, la geoforma, por ejemplo, o la morfometría de cierto sector, por ejemplo, está variándose en tiempo. Entonces, ustedes van a hacer la medición hoy día, van a hacer 6 meses después o un mes después, cada mes o cada 6 meses, cada año, diferentes valores usted lo tiene y con eso usted va a hacer la comparación. Entonces, en ese caso, igual se cambian los valores, pero no se percibe en un intervalo muy cortito, muy acotado o continuo en este caso. Si usted hace la medición en una hora después, tal vez los valores van a ser lo mismo, pero hay posibilidad de que se cambie el valor después de un mes o 6 meses en este caso, ¿ya? Un estudio de largo plazo, de esos hacen no para prospección, eso van a ser obviamente los estudios más, como le comenté, más bien de estudio de los diferentes mecanismos o procesos geológicos en este caso. Profesor, Dime. eh, ¿esto con qué tipo de instrumentos se hacen estos métodos? Por ejemplo, buena pregunta. Por ejemplo, en caso de, por ejemplo, una erupción volcánica, por ejemplo, ¿ya? Hay un ejemplo más como que se puede visualizar o imaginar fácilmente. Antes de la erupción volcánica, usted ve, por ejemplo, una inflación, por ejemplo, de edificio volcánico, lo que veamos la figura de volcán. Y ese tipo de la inflación va a ser
muy difícil a percibir con diferentes observaciones. Entonces, podemos ocupar los métodos satelital realmente, por las imágenes satelitales, y también hay otro método que hagamos desde terrenos también, por ejemplo, de uso de radares, por ejemplo. Ese por ejemplo, interferometría, por ejemplo, y radares son otro método que uno ocupa para ese tipo de las variaciones que son de largo plazo fácil, difícil a detectar con una medición continua o medición de pocos intervalos en ese caso. ¿Bien? ¿Claro? Bien, Perfecto, gracias. de nada. Bien, entonces... ¿Cómo hay que seguir con una campaña, por ejemplo, de geofísica para, como le dije ahí, ejemplo era en caso de una exploración minera, por ejemplo, en este caso. Tal como le dije que primero nunca vamos a comenzar con la geofísica. Primero tenemos que comenzar con un estudio que tiene que ver con la información bien básica, desde mapa de base realmente, un mapa topográfico preliminar realmente. Tenemos que saber dónde estamos, dónde está ubicada esta zona, cuáles son otros estudios previos que han sido realizados en ese sector porque nunca vale que uno repite cierto estudio, donde no es necesario realmente, ¿no? Para validar es otra cosa, pero primero tiene que escoger toda la información que tiene del sector que uno, por eso en cualquier trabajo de titulación o trabajo que uno realiza, siempre primero tiene que hacer un capítulo, una sección de estudios previo en el sector, ¿cierto? Entonces, para eso tiene que buscar desde diferentes fuentes, y en muchos de los casos, fuentes pueden ser privadas también, porque en la informes o en la información de alguna entidad que no publica en la información. Ese tipo de caso igual uno tiene que considerar la información en ese caso. Dame un momentito, por favor. Bien, entonces primero hay que comenzar con esta información que tenemos que primero buscar desde diferentes fuentes y después tiene que recopilar esa información y lo tiene que presentarlo de una forma bien coherente, que no solamente que ese estudio dice eso, ahí pongamos todo ahí en diferentes párrafos, ¿no? Tiene que hacer una síntesis de eso para que usted tiene una película clara de dónde estamos, qué es lo que han hecho y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, la idea de siempre de un estudio de trabajo previo es dónde hay la brecha, ¿ya? Y dónde hay la debilidad de los estudios previos, qué es lo que no han hecho y también qué es lo que falta a fortalecer en este caso, ¿ya? Eso es importante a considerar en este sentido. Y luego tenemos que y después tenemos que ir al terreno, ¿ya? Entonces de ahí, primero tenemos que hacer todo lo que podemos hacer de trabajo de gabinete y luego vamos a ir a terreno para levantarla en la información, ¿ya? Y después, en este momento, vamos a buscar cuáles son los diferentes sitios que vamos a visitar. Hoy día es muy fácil que hagamos casi como 70%, si no, por ejemplo, en mejores de los casos, podemos hacer muchos estudios, lo que hagamos en terreno, podemos hacer adelantar mediante estudios de las imágenes satelitales, porque mucha de la información
con la experiencia uno se puede interpretar dónde tenemos que ir. No tiene que pasear por diferentes partes de áreas de estudio para ubicar ciertas cosas. Ciertas cosas usted puede tratar de buscar desde imágenes y luego tenemos que considerar, y en este caso, y eso va a facilitar mucho porque una de las cosas que nosotros siempre tenemos que preocuparse es de tiempo, ¿ya? Porque usted no puede ir a terreno y dedicar meses para hacerlo. Entonces, normalmente las campañas de terreno son de tiempo acotado y tenemos que hacer todo ahí. Para eso siempre es bueno adelantar muchas cosas de que vamos a hacer antes de ir a terreno, porque hoy día podemos hacer muchas cosas desde las oficinas con la tecnología que lo tenemos fácilmente disponible. Y luego en terreno también ocupamos drones, por ejemplo, porque si tengo que ir a ver ciertas, por ejemplo, zonas de alteración. Si tengo por ejemplo, un dron, que todas las compañías hoy día lo van a tener, ¿ya? En cuanto para trabajo de investigación, siempre lo tenemos disponible. Entonces, tenemos que volar un dron y podemos verlo si vale la pena o no vale la pena ir ir a cierto sector que es poquito difícil a llegar. Entonces, hoy día ayuda mucho, por ejemplo, el uso de la tecnología en acelerar y también ahorrar mucho tiempo, porque no necesariamente uno tiene que subir un cerro cuando no hay ninguna indicación realmente mediante la observación, porque los drones, hoy día las imágenes son realmente con buena calidad, entonces uno lo puede revisar y lo puede ocupar con facilidad en ese caso y también con mucha eficiencia y también mucha certeza, ¿ya? Y después de eso todo, tenemos que ubicar dónde encontramos las anomalías, ¿ya? Si utilizando el método que corresponde para esa campaña que estamos haciendo. Y después vamos a marcar los puntos con los valores que son anómalos. Y después de eso vamos a hacer las curvas de anomalía. Y esa curva se llama como isolíneas, que van a indicar los valores que son lo mismo, pasando por esa línea, tal como cotas, lo que llamamos, ¿no? Entonces, en ese caso, las cotas van a ser los valores que estamos midiendo en la zona. Una vez que tenemos las cotas listas, que van a ser similares a la cuota topográfica, pero en este caso las cuotas van a indicar los valores de ese parámetro que estamos midiendo en este método geofísico. Y una vez que tenemos ese plano con estos valores, estas cuotas, tal como hagamos en caso de mapas topográficos, podemos crear perfiles, ¿no? Entonces podemos crear perfiles. Entonces, ¿cómo está la variación de este parámetro en vertical? Porque eso es lo que importa, porque nosotros cuando hagamos prospección de los diferentes recursos, eso no encuentran siempre a la superficie. Eso tiene una extensión hacia abajo. Entonces, siempre importante en geología, en geofísica y en la minería, cómo está el perfil de las cosas, cómo está la cosa en subsuelo, debajo de nuestro pie en este caso, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, eso, una vez que uno crea ese tipo de las curvas, ese perfiles, y desde ahí uno crea, porque con diferentes perfiles usted puede crear fácilmente una representación tres dimensionales
porque no solamente en un plano, en dos dimensiones, pero necesitamos cómo está la variación en todas las direcciones. Por eso, con diferentes perfiles, uno puede crear una imagen más tres dimensionales, como 3D, ¿ya? De ahí, y eso es todo lo que estoy diciendo. Hoy día es muy fácil hacerlo mediante diferentes programas que habían nombrado recientemente, porque en estos programas dan tantas facilidades que usted puede tener diferentes capas con la información topográfica, otra capa con isolíneas de diferentes parámetros, otra información puede ser desde sondajes y también usted puede tener la información que usted levantó desde su estudio de trabajos previos, ¿ya? Entonces, en diferentes capas, usted puede tener diferente información. Una vez que tenemos todo tipo de información, que fue de estudios previos y más todo lo que usted hizo, y eso tiene que interpretarlo después, porque los datos lo dicen por solo, alguien tiene que interpretarlo. Y esa interpretación tiene que ser lógica, porque muchas veces las interpretaciones que se hacen, por ejemplo, profesionales de cierta empresa, por ejemplo, minera, las empresas que tienen que invertir mucho dinero a base de esa información, no lo hacen así como derechamente o de inmediato. Usualmente, y casi en todos los casos, esa información que fue levantado y interpretado está revalidado por ciertos profesionales que tienen mucha más experiencia, no solamente del sector, pero de diferentes partes del país o diferentes partes del mundo, lo revalidan, porque de ahí la empresa va a, porque estamos hablando de no poco dinero, mucho dinero, y eso se hace de esa forma, ¿ya? Entonces, y además, como dice aquí, he resaltado, la interpretación tiene que ser lógica, porque con todos los perfiles, todas las cosas tridimensionales que uno crea con los modelos, utilizando diferentes programas, se ven muy bonitos, ¿ya? Pero son lógicos, eso va a depender si conversan con la geología de la zona, ¿ya? Si las cosas son claritas, por ejemplo, que uno ve todas las cosas que están mencionadas, son realmente uno puede observar en terreno o no, y si hay alguna contradicción, ese tipo de la información tiene que ser eh, certera realmente, ¿ya? Aquí usted puede ver un resumen de diferentes métodos que voy a seguir mostrando varias veces en diferentes instancias para que usted tenga los repasos cada vez para que mañana si de repente yo pregunto qué es lo que hace en ciertos métodos, usted me dice así de manera rápida en este caso, ¿ya? Entonces aquí esa parte no voy a repetir. Y, entonces aquí también usted puede ver las aplicaciones, que igual lo mencioné en una lámina anterior también. Bien, ahora voy a ir a otra presentación y voy a profundizar un poquito más en este caso. Que voy a hablar acerca de los métodos pasivos y activos. Voy a tomar una pausa de como 5 minutos, ¿ya? Ahí me vuelvo para tomar agüita. Bien, ahora voy a hablar acerca de los métodos pasivos y activos, ¿ya? Entonces, tal como las palabras,
como pasivo y activo. Entonces, pasivo significa que algo está ocurriendo y uno simplemente lo mide, ¿ya? En caso de activo, eso significa que tiene que tomar cierta acción y a la consecuencia usted hace la medición de este fenómeno en este caso. Entonces, en caso de los métodos pasivos, los fenómenos ya existen, ¿ya? Nosotros no tenemos que crearlos, ¿ya? En otro caso, eso va a ser más clarito cuando voy a explicar los diferentes métodos que se caen en esas dos categorías en este caso, ¿ya? Métodos pasivos y activos, ¿ya? En caso de activos tiene que crear este fenómeno, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en consideración, ¿ya? Entonces, ya lo dije acerca de estos métodos, ¿cierto? Estático, dinámico, relajación, ya lo mismo. Y ahora vamos a ir a acá. Bien, entonces en los métodos pasivo y activo, ¿ya? Y como les dije que en caso de las cosas activas, usted tiene que, por ejemplo, como les dije, ejemplo de una prospección sísmica, usted tiene que crear la vibración. En caso de un terremoto, eso se ocurre, ¿ya? Y cuando se ocurre ese terremoto, usted lo mide. Entonces ahí usted no crea esa vibración, ¿cierto? Pero en caso de prospección sísmica, usted tiene que crearla por ejemplo, la situación, lo que crea la vibración y luego usted hace la medición en ese caso. Ya, entonces, eso es uno de los ejemplos. Entonces, tenemos que medir algo que nosotros estamos generando en este caso, ¿ya? Pero esa generación tiene que ser a propósito. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque nosotros tenemos que ver cómo se responde el material donde estamos aplicando este método geofísico. Entonces, debe ser el criterio en este caso. En caso de pasivo, como el buen ejemplo es gravimetría, porque nosotros no creamos la aceleración de gravedad, eso sí existe, ¿cierto? Entonces, ese tipo de los fenómenos, simplemente hagamos la medición que está ya presente, ¿ya? Entonces, ese es un fenómeno y también casos de magnetismo, que de igual está presente en ese caso. Ahí arriba hay otro método que dice inducción eléctrica. Entonces, ahí va a ser dos cosas, porque en el primer caso, usted, tal como es muy similar en casos de eventos sísmicos, que ese tipo de sismo puede ser natural o están generados, ese tipo de la onda sísmica, por nuestra acción. Tal como en caso de la conductividad, puede ser que la conductividad está presente, pero igual nosotros tenemos que inducir la la onda o de corrientes en ese caso, el caso de la electricidad. Por eso ocupamos, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, eh, potencial, la diferencia en potencial desde diferentes electrodos que ocupamos para que pase la electricidad desde un punto al otro. Entonces, en ese caso, estamos Profe, viendo. consulta, y en este caso, ¿cómo se podría provocar una onda sísmica? Por ejemplo, es muy sencillo realmente, porque, por ejemplo, se hace como un combo, por ejemplo. Una combo es como un martillo grande y con eso se crea una vibración y tenemos, por ejemplo, geófonos.
y que están ubicados en diferentes partes. Geófonos son los instrumentos que voy a mostrar en otra presentación cuando voy a hablar de la método sísmico en este caso. Geófono, por ejemplo, en este caso, creamos por ejemplo, onda sísmica con una vibración que puede ser con un martillo, un combo grande, o en caso de que sí hay que hacer en una área grande más, incluso con una explosión también puede ser. Y luego tenemos que crear una red de geófonos, que geófonos son como instrumentos muy pequeños que uno tiene que instalarlo ahí en la superficie y que a una red, que red tiene que ser obviamente utilizando un patrón en este caso, puede ser una red que está, por ejemplo, regular o irregular, y cómo está porque la distancia entre diferentes geófonos son las mismas o distintas, cómo está eso. Y estos geófonos van a detectar la llegada de diferentes ondas, que son ondas sísmicas de primaria, secundaria, en este caso, y eso va a ser utilizado para detectar la naturaleza de los materiales por donde está propagando estas ondas, ¿ya? Entonces, este método sísmico se hace, entonces por eso en este caso esa onda sísmica es tan inducida por nosotros, ¿no? Entonces, por eso es un método activo en este caso, ¿ya? Bien, Ya, profe, muchas gracias. de nada. Entonces, de esa forma, usted tiene que verlo, que tal como dice aquí, las señales artificiales creadas por un ser humano en este caso, ¿ya? Entonces, eso es importante a la diferencia entre métodos activos y el pasivo, que los métodos tienen que ser natural, ¿ya? Tiene que ser natural, en otro caso, artificial. Y esa es la diferencia básica en este caso. Y en los mismos fenómenos o mismos parámetros geofísicos se puede crear por una causa natural o puede artificial, tal como le dije en caso de método sísmico o método eléctrico en este caso. ¿Ya? Es importante a tener en consideración eso. Entonces, le dijo eso. Si estamos ocupando el campo natural o la fuerza o fenómeno natural, va a ser los métodos pasivos, ¿cierto? Si estamos ocupando un campo artificial, ¿campo de qué? Campo de este parámetro geofísico, como campos eléctricos, campo magnético, campo sísmico, lo que sea, ¿ya? Porque como lo ocupamos, ¿no? Porque diferentes fuerzas, ¿no? Que tiene su campo. ¿Ya? Entonces, si estamos ocupando natural, estamos hablando de cosas pasivas, ¿ya? En el otro caso va a ser los métodos activos, si estamos ocupando artificial o... Entonces, ¿cuáles son otros campos natural aparte de lo que dije? Gravimétrico, ya lo dije, en los fenómenos como de aceleración de gravedad, lo que hagamos en la medición, magnético, y ¿qué es espontáneo? Por ejemplo, hay ciertos materiales que se genera la electricidad por solito, no tiene que inducir, porque hay dos, si recuerdan de la física, hay ciertos materiales que tienen esa capacidad de generar la electricidad de forma, por eso se llama como diferentes tipos de los potenciales, ¿ya? Inducidas o espontáneas en ese caso. Y electromagnéticos. Y AFMAG es como airborne realmente. Ese tipo de método magnético normalmente ocupamos mediante un levantamiento que se hace mediante un avión que
vuela de una distancia, una altura baja y obviamente mediante diferentes trayectos que tomas en este caso. Y por eso esa es la sigla que ocupamos, es como Airborne, por ejemplo, Magnetic Studies. Ese caso, ese método, ese tipo de todos los métodos voy a explicar en detalle posteriormente. La sísmica pasiva. Entonces, sísmica pasiva es donde vamos a ocupar. En ese caso, los fenómenos, como los eventos sísmicos que son por movimientos tectónicos o erupciones volcánicas, porque esos son los dos fenómenos comunes que se pueden generar los sismos, ¿no? Pero en general vamos a hablar de los eventos sísmicos que están generados por los movimientos tectónicos en ese caso. Y el otro es radiométrico, porque los diferentes métodos que en este caso ocupamos la decaimiento radioactivo de los materiales. Usted va a pensar que por qué estoy hablando de radiométrico aquí en geofísica, porque esa es una cosa bien como complicado de alguna forma, porque cuando hablamos de los elementos radioactivos, uno le parece que son las cosas de química, ¿no? Pero el decaimiento de un núcleo de un elemento no es un proceso químico, en realidad es un proceso físico, porque en ese caso hay simplemente la desintegración de núcleo, no hay ninguna reacción química. Cuando hablamos de la química, eso significa se reacciona con un elemento con el otro, ¿cierto? Pero en ese caso de decaimiento es simplemente una desintegración física que es muy importante, espontánea. Eso no tiene que ver nada con ni temperatura, ni presión, ni nada. Y eso tiene que ocurrir solito. Entonces, por eso, decaimiento de un núcleo, que lo llamamos como decaimiento radioactivo, porque se crean las radiaciones, por eso se llama radioactividad, ¿ya? Entonces, eso es un fenómeno geofísico en ese caso, porque ocupamos ese tipo de los métodos para detectar, por ejemplo, los diferentes materiales radioactivos, ¿ya? Hay un método que ocupamos, por ejemplo, para búsqueda, por ejemplo, de yacimientos de diferentes elementos radioactivos como uranio, por ejemplo, ese tipo o torio, por ejemplo, torio, por ejemplo, se encuentra, por ejemplo, en un mineral que se llama monacita, y ese tipo de minerales se encuentran en muchas de las playas, como de playas negras en diferentes partes del mundo, y ese tipo de las cosas se pueden detectar con un detectador o una medidor que es para medición de la radioactividad, en ese caso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de los fenómenos no son químicos, por eso aparecen aquí en método geofísico en ese caso. ¿Ya? Entonces, puedo preguntar en un control, una prueba, ese tipo de cosas. ¿Ya? Bien, entonces el otro es método de campos artificial, tal como les dije, dos ejemplos, pero aquí parecen muchos más ejemplos de la medición de la resistividad o conductividad, porque son los fenómenos contrarios, ¿cierto? Si uno está más resistividad, eso significa que tiene baja conductividad, ¿no? Entonces son fenómenos contrarios en este caso. Polarización inducida, tal como le dije que tengo que crear una polarización inducida. En este caso voy a necesitar un electrodo acá, el otro electrodo por allá, para crear una diferencia en potencial para que
transmite la electricidad. Ese tipo de métodos ocupan harto en exploración de aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, los métodos eléctricos ocupan este método de la polarización inducida, donde se transmite la electricidad desde un electrodo que uno lo, lo, lo colocas ahí en una parte del terreno y el otro a cierta distancia. Después hay otro par de los electrodos que uno tiene que moverse. Y ese tipo de la configuración de electrodo también son diferentes configuraciones. Hay una configuración que se llama de Wegener y el otro se llama de Schlumberger, por ejemplo. Ese tipo de detalle voy a hablar cuando voy a hablar acerca del uso de los métodos eléctricos en prospección de agua subterránea, con diferentes figuras. Va a ser mucho más clarita la cosa que estoy contando ahora. Después viene el tema de sísmica, los métodos sísmicos de reflexión y refracción. ¿Usted ha escuchado de este fenómeno de reflexión o refracción en óptica, ¿cierto? Donde hay transmisión de un rayo pasando por un medio al otro, si se refleja cuando se incide a otra superficie, ¿cierto? O se transmite y cuando se transmite no se sigue con la misma línea, pero desvía. Eso lo llamamos como refracción, ¿cierto? Y eso no solamente se aplica en óptica, lo mismo pasa con cualquier onda realmente, ¿ya? Entonces, y se recuerda también, en este caso, ocupamos una regla de Snell. Snell es el nombre de científico, Snell, ¿ya? Snell. En ese caso, hablamos acerca de ángulo de incidencia y ángulo de refracción. ¿Cuánto? Y en ese hay una relación, lo que llamamos como índice de refracción. Y ese mismo concepto de óptica igual se aplica aquí en caso de las ondas sísmicas. Y este concepto también voy a explicar cuando vamos a hablar de los métodos sísmicos. Y después viene el tema de electromagnético. Entonces, tal como dice el nombre, no es lo mismo que la polarización inducida, que comúnmente lo llamamos como método eléctrico. Entonces, polarización inducida es un método eléctrico, donde acá ocupamos dos electrodos a diferente distancia y otros dos, y hay que moverlos y después hagamos la medición de los cambios en potencial, y eso es lo que ocupamos para detectar diferentes tipos de los recursos, donde importante es la variación en la conductividad o la resistividad en ese caso. Pero en ese caso electromagnético, hagamos las dos cosas, porque la electricidad y magnetismo no son dos cosas bien como separadas o bien distintas. Tienen la relación, por ejemplo, si usted recuerda el concepto de, por ejemplo, de dinamo, por ejemplo, se mueve, ¿cierto? Y eso se genera la electricidad. Entonces, estos dos conceptos de electromagnetismo son bien vinculados. Entonces, si ocupamos este tipo de concepto, lo llamamos a electromagnetismo en este caso. Ni eléctrico ni magnético, los dos conjuntos en ese caso. Y cuando hablamos acerca de diferentes métodos, ahí viene otro concepto, más bien, un concepto de ingeniería, donde hablamos de los problemas
directo e inverso. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es un problema directo y qué es problema inverso? ¿Cuál es los criterios que uno tiene que ocupar? Cuando digo inverso, eso significa que estamos hablando algo que ya ocurrió y estamos viendo qué es lo que pasó realmente en ese caso, ¿ya? Entonces vamos a ir a ver las razones o los hechos, lo que son de consecuencia en ese caso. En caso de problemas directos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces las dos cosas son, uno, hacia el futuro, lo que va a ocurrir, en otro caso ya ha ocurrido en ese caso. Entonces, el primer caso de directo, vamos a hacer más como una cosa de pronosticar o buscar realmente lo que va a pasar. En otro caso, vamos a trazar lo que ya ocurrió, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue los cambios en ese caso? ¿Ya? Entonces, los dos son importantes y eso necesita en los dos casos eh, que la interpretación, tal como le dije, que puede ser cualitativa o cuantitativa realmente. Cualitativa significa que no vamos a hablar de los valores absolutos exactos, pero vamos a hablar cuál es más, cuál es menos, ¿cierto? Eso me sirve, ¿ya? Más, menos, bajo, alto, ese tipo de la palabra me sirve. O rango realmente. En caso de los rangos igual son la cosa cuantitativa realmente, porque cuando uno ya empieza a hablar de valores, ya estamos hablando de la cosa cuantitativa, ¿ya? Entonces no, vamos a ocupar eso dependiente a los casos. Y también alcances. Por ejemplo, si me sirve saber que si valores son altos, no necesariamente tengo que medir alto, porque alto significa más que los otros valores en comparación. Entonces, simplemente comparación es algo que es, eh, porque si usted lo tiene dos cosas en una mano y otra, usted puede hacer la comparación de peso, que este parece más pesado, otro menos, ¿cierto? Esta tipo de cosa es cualitativa realmente. Otro es que usted va a poner en balance las dos cosas y va a medir los valores y ahí va a comparar, ¿ya? Entonces ahí va a ser método cuantitativo en este caso, ¿ya? Entonces, no siempre uno ocupa los métodos cuantitativos en este caso, ¿ya? Cuando se necesita ahí mismo, porque todo necesita tiempo, necesita más precisión, entonces también cuando hay que optimizar tanto los recursos como el tiempo en ese caso. Ahí va a depender a lo que estamos buscando en este caso. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de interpretación cualitativa. Usted cuando ocupa cualquier tipo de los programas que le había dicho, usted va a generar productos como este, ciertas imágenes, ciertas fotos aéreas o algunos otros tipos de los, fotos, o puede ser un mapa con cotas, como lo había dicho, que esos son como isolíneas que eh, está indicando los valores de ciertos parámetros que puede ser de la densidad, puede ser de la temperatura o cualquier parámetro. Y pero en cualquier de los métodos o cualquier de los parámetros, los valores que están en una línea tienen que ser los mismos, ¿no? Eso es importante, por eso se llama isolínea. Iso significa
lo mismo en ese caso. Y siempre, tal como en cota topográfica, los valores van a indicar diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, aquí, en este caso, aparecen los círculos. Eso significa que ahí valores pueden ser más altos o pueden ser más bajos, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que estas cotas tengan sus valores al ladito, ¿cierto? Entonces, ese tipo de la información si usted lo ve aquí, usted puede decir fácilmente, ahí aparecen otras cosas aparte de las gotas, que son tonos de colores, ¿no? Tono oscuro, tono más clarito, ¿cierto? Entonces siempre en cualquier tipo de los modelos, los valores que son más oscuros, más rojizos, eso va a indicar los valores más altos, ¿cierto? Más altos. Y los más claritos, los valores más bajos. Entonces, esos son correctos para cualquier tipo de los modelos que uno ve. Y entonces ahí usted puede ver que dónde se indican los valores más altos. Entonces, simplemente ni mirando los valores, uno puede decir, ok, en esta parte los valores son más altos, en la parte central hacia izquierda, ¿cierto? Y la parte más baja, por ejemplo, si hablamos como en caso de mapa topográfico, en la parte central o hacia oeste, ¿cierto? Los valores son altos o en la parte sur de la zona, ¿cierto? Eso puede ser la interpretación con el segundo mapa que tenemos, ¿cierto? En otro caso, usted ve uso de colores. Eso también va a depender qué tipo de los mapas uno lo tiene, porque muchas veces, dependiente a dónde tienes que presentar, no siempre uno ocupa en colores. Por ejemplo, si uno tiene que publicar una, en una revista, por ejemplo, muchas veces cobran para reproducir una imagen en color, por ejemplo, porque eso tiene costo adicional, ¿ya? Entonces pueden pedir que la figura que usted tiene que entregar tiene que ser en escala de gris o en blanco-negro nomás, ¿ya? Entonces ese tipo de la información va a depender a dónde está el destino de su información, la audiencia o quién lo ha pedido. Y entonces eso, y luego este otro imagen que usted está viendo es aquí, la tercera, donde usted ve los colores como rojo en ese caso. Eso es lo que son las anomalías. Y aquí también son anomalías que están presentes aquí, donde están los colores, los círculos con ese tono más oscuro. Y aquí en esta imagen, la tercera imagen, ese rojo, son que van a ser áreas de interés, donde está la anomalía está presente en ese caso. Lo resto no hay que enfocar. Entonces, si tenemos que hacer los estudios más profundo, más, por ejemplo, más detallado, tenemos que concentrarnos en esa parte. Porque si mañana tengo que hacer los sondajes, voy a perforar acá, en ese sector, no voy a hacer en otra parte. ¿Ya? Entonces, la estudio, desde los estudios de geológico, geofísico y de sondaje, eso todo van a ser en áreas más acotadas en comparación con el método previo que fue ocupado, porque los costos son mucho mayor en cada uno de esas etapas. Los geológicos son más baratos que geofísicos, los métodos geofísicos son más baratos que sondaje, ¿ya? Entonces, ese tipo de la cosa consideración tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces, de esa forma, si los trabajos hechos por los geólogos, geofísicos, si son más precisos, más como... eh,
refinado, eso va a ser mucho más valioso, mucho más económico para la empresa en este caso. Entonces, ¿cuáles son los pasos que uno tiene que seguir? Porque eso todos son imágenes, ejemplos de diferentes tipos de imágenes, lo que usted va a encontrar en diferentes modelos. Por ejemplo, aquí el primera imagen muestra un modelo en 3 dimensiones, ¿cierto? Usted ve los valores subiendo arriba, abajo, y eso va a indicar, por ejemplo, cómo está la variación, los valores más altos, valores más bajos acá en esta parte donde aparece azul, ¿cierto? Porque azul, eso es lo que indican los valores más bajos en este caso. Y aquí hay un mapa que está simplemente es en plano, que uno ve los diferentes valores. Hay ciertas partes, usted ve manchas como de rojo, y los valores más bajos aparecen en diferentes partes. Y aquí, en otro caso, aparece simplemente un mapa topográfico con las cotas, y estas cotas tienen que ver qué parámetros están indicando, cómo está la variación, ¿ya? Entonces, primero hay que ver la separación de isolíneas. Tal como es el caso de mapas topográficos, la separación entre diferentes cotas son muy importantes, porque si la separación entre las cotas son eh, muy poca realmente, eso significa un gradiente mayor, que valores están cambiando muy rápidamente. Lo mismo va a aplicar en caso de anomalías también. Las isolíneas que van a ser de algunas anomalías. Si los valores están cambiando muy rápidamente, eso significa que esa anomalía está muy acotada y va a tener un área superficial o un volumen mucho menor en ese caso. Y si está con una separación mayor, y eso significaría que tiene una extensión mayor también en ese caso. Por eso viene el segundo caso, que es gradiente, que esos dos son vinculantes, porque separación de isolínea y gradiente, esos son directamente relacionadas en ese caso. Y después viene la tendencia. Por ejemplo, usted está viendo aquí la tendencia. Por ejemplo, en este mapa, el, el- el- el tercer mapa que tenemos acá, usted ve cierta tendencia. ¿Qué es la tendencia? Si usted ve aquí las dos partes donde valores son más altos, están aquí elongados por esa parte. Entonces, hay cierto control, por ejemplo, en este caso, de que tenemos una línea que está pasando por esa parte, ¿cierto? Desde esa esquina como un diagonal, como que va a pasar en la parte más o menos al centro de este lado, y llegando hasta esa esquina de este cuadro, ¿cierto? Entonces, ese tipo de la tendencia es muy importante, porque eso está indicando cierto control estructural, ¿ya? Entonces, ese tipo de información también debería llegar desde el estudio geológico, porque si tenemos una tendencia como eso debe ser indicado en cómo está la estructura en el terreno, ¿ya? Entonces, el geólogo que ha trabajado antes de eso debería haber indicado una tendencia como y nuevamente hay una tendencia que aparece paralela un poquito más allá. Entonces, en este sector ya estamos viendo, pero tal vez donde tenemos esta información, tal vez hay que ver si esta cosa sigue más allá en ese mismo sector, ¿ya? Entonces, ese tipo de las tendencias son bien importantes. Y ese también dos cosas son bien vinculantes. Alineaciones. Hay otra palabra que ocupamos que se llama lineamientos. Tal como le dije, que aquí parece que estas dos cosas son bien lineal, por ejemplo, acá, ¿ya? Porque tenemos una tendencia que se puede ver que hay un control,
que sea que más o menos que está paralela, por ejemplo, zona de interés con el otro que está presente por allá. Entonces, ese tipo de alineaciones o lineamientos son importantes a considerar cuando uno hace la interpretación. Entonces, ese tipo de interpretaciones son donde yo no estoy hablando de un valor exacto, estoy hablando más bien de cosas verbales. Entonces, esas cosas verbales son las interpretaciones cualitativas. Por si yo empiezo a decir, tiene la tendencia tanto, por ejemplo, NOR como 40, y ese tipo de valores, eso va a ser interpretación cuantitativa en este caso. Pero aquí estoy hablando simplemente en la cosa más, así como global en ese caso. Después viene el tema de signo, porque en cualquier mapa, cualquier tipo de interpretación, uso de los colores, uso de los diferentes símbolos, qué es lo que indica que es muy importante, porque usted no va a ir explicando su mapa haciendo la presentación, porque muchas veces, siempre casi, usted no va a estar presente cuando uno va a ver su mapa que usted ha creado o su modelo que usted ha creado. Y eso debe decir por sí realmente, solito, ¿ya? Porque tiene que ser interpretado eh, y también entendible por cualquier persona que está refiriendo en este caso. Entonces, cuando uno tiene que crear un modelo como aparece aquí en el primer cuadro, acá, para eso usted tiene que primero saber dónde está el norte, dónde está este, dónde están las coordenadas, ¿ya? Porque cuando hablamos de las coordenadas, porque eso es como georreferenciamos cada punto, porque la cosa que tiene que ser georreferenciada, tiene que tener coordenados. Cada punto tiene que ser definido. Entonces no es que puede ser al azar en este caso. Y después de eso, tiene que crear una malla como cuadrículas, ¿ya? Por ejemplo, si estoy aquí en este sector, tengo que dividirlo eso en cuadrillas. Y luego hay que verlo cómo son los valores en cada una de estas cuadrillas, y porque eso va a indicar cómo está la variación, cómo está la tendencia. Entonces, para cualquier tipo de representación de esa área que está dentro de este marco, va a ser representado por los valores en las cuadrillas. Y además esas cuadrillas que vamos a tener, hay que optimizar también. Si tengo que este cuadro que estoy dibujando acá, y ese cuadrillo, ¿cuántas cuadrillas y cuadrículas va a tener? Eso va a depender a tiempo que tiene, recurso que tiene para dedicar para hacerlo, porque si hay muchas mediciones, eso significa, por ejemplo, el método sísmico, eso va a corresponder a los geófonos que usted va a tener ubicados en diferentes partes de su distrito, ¿ya? Los valores, ¿ya? Entonces, a eso va a depender. Después de eso, usted tiene que ocupar diferentes métodos de geoestadístico, porque usted va a tener un montón de datos. Y cuando tiene un montón de datos, eso significa que tiene que tratarlo. Y para ese tratamiento tiene que ocupar diferentes métodos geoestadísticos. Uno de esos es Kriging, que ocupamos para estimación de los recursos. Eso también voy a explicar, igual voy a dar algunos apuntes para leerlo, los diferentes métodos que uno tiene que ocupar. Entonces, hay algunos de estos métodos que uno lo ocupa para la medición. La, la curvatura, por ejemplo, mínima, la, por ejemplo, cuando tenemos ciertas líneas que están ahí presentes,
que en realidad no va a ser ni línea ni una curva. Van a tener una forma bien particular, por ese caso. Entonces, para hacer cualquier interpretación, tienen que aproximarlo como una curva que va a ser definida por cierta ecuación geométrica, por ejemplo, ¿cierto? Cierta figura geométrica en este caso. Y además, ahí viene otro concepto, como dice aquí, natural neighbor, nearest neighbor. Neighbor es como vecino. Por ejemplo, muchas veces va a ser los casos que usted no va a tener las mediciones en ciertas partes, para cierta parte de las cuadrículas, por ejemplo. Entonces tiene que interpolar los datos. Y esa interpolación tampoco puede ser al azar. Tiene que ocupar ciertos métodos. Por ejemplo, aquí aparece triangulación, porque triangulación es un método clásico y bien potente de asignar los valores donde no los tenemos. Porque si tengo un valor acá, otro allá, por ejemplo, en caso de un triángulo, tengo valor acá, acá y acá. Entonces, cualquier valor que va a ser entre estos tres valores, tiene que ser algo que debe ser entre los tres valores, ¿no? Bueno, porque no puede ser un valor que va a ser más que los tres en ese caso. Eso es por ejemplo, los principios que uno ocupa para la triangulación. Y la triangulación es también un método bien clásico en topografía que ocupamos para ubicarnos, porque ¿dónde vamos a estar presentes si sabemos la ubicación de un punto y otro desde mapa topográfico y tengo que ubicar su ubicación? Eso igual la ocupamos en el método de triangulación. Entonces es un método bien transversal y bien clásica en ese caso. Y la regresión polinomial, por ejemplo, ese tipo de métodos son importante porque para definir cualquier curva necesitamos las expresiones que son polinomiales en ese caso, porque van a ser definidos por ciertas ecuaciones cuadráticas por ejemplo, cúbicas en ese caso. ¿Por qué? Y para eso vamos a necesitar la regresión, porque en regresión lo que hace es cuál es el valor que se ajusta, ¿no? Esa tendencia que va a ser definida por cierta ecuación. Entonces, esas son algunas cosas que hay que ocuparlas en este caso. Entonces, la creación de mapa, uno se hace mediante los datos en terreno y por eso necesitamos curvas de nivel, tal como lo llamamos como cuotas en cuotas topográficas. Y una vez que lo tenemos, los puntos, tiene que transferirlos en un programa de SIG, puede ser ArcGIS, ArcMap, QGIS, lo que quiere, y de ahí uno saca un mapa que va a ser de tono de colores, porque esos son mucho más fácil a visualizar que un mapa que sea con la isolíneas, ¿ya? Entonces, aquí también básicamente ocupamos isolíneas. Si usted ve este mapa, eso es lo que tengo acá en color y lo que tengo acá no son distintos, son lo mismo. Solamente es que aquí tenemos eh, la isolínea presentada y aquí tenemos su variación así como de formas continuas en ese caso, pero son iguales, ¿ya? Y una vez que tenemos la inflación que tengo acá en dos dimensiones como un plano, tal como le dije que nos interesa es saber la variación en un vertical, en tres dimensiones. Entonces, para eso, ¿cómo se hace? Antiguamente eso era más complejo porque tiene que hacer perfiles en diferentes líneas
dentro de su plano, ¿ya? Por acá, por acá, por acá. Ahí usted va a visualizar cómo está en 3 dimensiones. Pero hoy día hacerlo eso es más fácil porque se puede hacer mediante diferentes programas, tal como les mencioné al inicio, de varios lo que uno ocupamos. De ahí uno puede generar un mapa 3 dimensionales como este, que igual que en un mapa de 2 dimensiones ocupan cuadrículas, tal como usted ve acá. Igual se ocupan los cuadrículas, cada uno de cuadrículas tiene valores y eso es lo que... Entonces, en caso de 2 dimensiones o en plano, uno ocupa los cuadrículas. Entonces, ¿qué van a hacer en caso de 3 dimensiones? Van a ser los cubos, ¿cierto? Los cubos que van a ser lo que nos pueden representar las mismas cuadrillas en una forma 3 dimensionales en ese caso. Y una vez que tenemos, por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué es lo que representa, por ejemplo, figuras tridimensional? Algún parámetro, que puede ser elevación o algunas cosas, que puede ser de valores de variación de la densidad, por ejemplo, o de algún otro parámetro objetivo. Pero lo que vamos a necesitar no es lo mismo. Vamos a necesitar un- una información más completa, más integral, y para eso vamos a tener diferentes capas, y diferentes capas van a indicar diferente información de diferentes parámetros. Entonces, usted, tal como todos ustedes han ocupado y ocupan diferentes programas, sí, usted puede visualizar ciertas capas, puede dejarlo oculto, otro, y van a ver cómo se ve y cómo se conversan, cómo se hablan, si hay ciertas capas que no parece lógico, o está totalmente incoherente con otra información que lo tenemos. Entonces, en ese caso, habrá que revisarlo, y si aún no se conversa, no se habla, hay que descartarlo nomás, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar este tipo de la información eh, superpuesta de unas a otras para tener una información más integral. Luego, hay que hacer los filtros. ¿Y para qué necesitamos filtros? Por ejemplo, si tengo que buscar cierta anomalía, por ejemplo, voy a indicar descartar todos los valores de densidad que están bajo de este valor. Y con eso se borra toda la parte y desaparece de su modelo, su mapa, lo que no son, lo que corresponde a ese criterio o ese filtro. ¿Ya? Entonces, de esa forma, usted va a tener un área más acotada, más específica en este caso. Y después de eso, ustedes van a crear los perfiles. Cómo están las variaciones en una mapa 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, este mapa, después hay que llevarlo a los perfiles, y esos perfiles también tienen que hacer en diferentes direcciones, porque no es que hay que hacer uno vertical, otro horizontal, tiene que ver dónde está la zona de interés, y por eso un perfil no hay que presentar cientos de perfiles tampoco. Tiene que hacer uno, dos, tres, pero tiene que ser lógico, tiene que tener con cierto criterio. Ya, voy a parar hasta aquí y porque voy a ver ahora los niños, ¿ya? Entonces, porque ya están por dormirse. Ya, entonces, nos vemos y voy a estar atento a la consulta y voy a continuar desde este punto. ¿Ya? Buenas noches. Profe, Chao, profe, gracias. Chao, chao.
Eugenia.